Blade Runner no se suponía que funcionara. Era demasiado extraña, demasiado cara, demasiado caótica. Harrison Ford la odiaba. El estudio quería acabar con ella. El equipo estaba miserable, pero de alguna manera se convirtió en una obra maestra. Y detrás de cámaras, amenazas del estudio, guerras entre el elenco, títulos robados, un director perdiendo la cabeza. Aquí tienes 20 datos insólitos sobre Blade Runner que no conocías, y son más extraños que la propia película. Dato 1. Literalmente robaron el título de la película. El nombre Blade Runner no aparece en ninguna parte de la novela original de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? El estudio literalmente lo robó de la novela corta de 1979 de William S. Burroughs, Blade Runner, a movie, que a su vez se basaba en The Blade Runner de Alan E. Nourse. La productora compró los derechos de estos libros al azar y desechó todo excepto el título, porque el título original de Dick habría sido veneno para la taquilla. Imagina pedir entradas para ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? El robo funcionó de maravilla. El título robado se volvió legendario, mientras que los libros originales quedaron completamente olvidados. Este plagio creativo sentó el precedente de la disposición de Hollywood a priorizar la comercialización por encima de la autenticidad del material original durante toda la problemática producción. Dato 2. El set se construyó al revés el primer día. En el primer día de rodaje, Ridley Scott llegó y descubrió que las elaboradas columnas interiores habían sido construidas completamente al revés. El diseñador de producción asumió que, como las cámaras nunca captarían el techo, los extremos decorativos sofisticados debían mirar hacia el suelo, donde serían visibles. Scott se enfureció absolutamente y obligó a que todo el costoso set fuera demolido y reconstruido desde cero. Este error costoso marcó el tono para los meses de caos en la producción. El set reconstruido lucía impresionante en la película final, pero el presupuesto se desangraba antes de filmar escena. Los ejecutivos del estudio estaban furiosos por el desperdicio. La construcción al revés se convirtió en un presagio del desastre que se avecinaba. Dato 3. Los ejecutivos del estudio amenazaban con cancelar la producción cada noche. A medida que el presupuesto se salía de control, los ejecutivos del estudio visitaban el set casi todas las noches como buitres. Literalmente se paraban detrás de Scott mientras él dirigía y le decían que cada toma era lo suficientemente buena para continuar. La cláusula de garantía de finalización significaba que Scott perdería el control de su película si la producción se pasaba de presupuesto o de tiempo. Definitivamente, ambas cosas ocurrieron repetidamente. Noche convertía en tensa negociación la supervivencia de la película. Scott dirigía bajo un asedio constante, sabiendo que cada toma costosa podría ser potencialmente la última. La presión implacable era asfixiante, pero Scott se negó obstinadamente a comprometer su visión artística a pesar de las amenazas diarias de cerrar la producción por completo. Dato 4. Philip K. Dick rechazó $400,000 para simplificar su propia historia. A Dick le ofrecieron casi $500,000 para escribir una novelización de su propia historia, pero rechazó rotundamente el lucrativo trato. El estudio le dijo explícitamente que tendría que atraer a una audiencia de 12 años y que sería un desastre artístico. Dick estaba tan furioso por estas exigencias de simplificación que calificó su negativa como una victoria no solo de las obligaciones contractuales, sino de principios teóricos. En lugar de aprovechar el dinero fácil, eligió ver cómo el estudio potencialmente destrozaba su compleja visión. El estudio se vio obligado a reeditar su novela original en su lugar. Dick eligió deliberadamente la integridad artística por encima del beneficio económico, una decisión de principios que lo seguiría atormentando mientras la producción se sumía en el caos y su historia era adaptada sin su participación. Dato 5. La superstición de los productores sobre el Día de la Suerte les salió espectacularmente mal. El productor Alan Ladd Jr. eligió específicamente el 25 de junio de 1982 como fecha de estreno, porque sus películas más taquilleras anteriores, Star Wars y Alien, se habían estrenado el 25 de mayo de 1977 y 1979 respectivamente. El día 25 de cualquier mes se había convertido en su día de la suerte personal para grandes estrenos. La superstición le salió catastróficamente mal cuando Blade Runner fracasó, recaudando apenas unos patéticos $6 millones en su primer fin de semana. La superstición no garantiza el éxito en taquilla, y el desastre comercial lo demostró de manera brutal. La misma fecha exacta que había lanzado con éxito dos clásicos de la ciencia ficción anteriores se convirtió en el día en que las esperanzas comerciales de Blade Runner murieron por completo. La racha de suerte ininterrumpida de Ladd se rompió y la reputación dañada de la película no se recuperaría hasta muchos años después. Dato 6.
Harrison Ford y Sean Young literalmente no se soportaban. Según se informa, Ford ignoró por completo a Young durante toda la producción por razones que ella nunca entendió. Young describió una brecha de personalidad significativa entre ellos, diciendo que Ford básicamente fingía que ella no existía en el set. Sus escenas románticas se convirtieron en lo que los miembros del equipo llamaban escenas de odio, porque la animosidad era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Se suponía que la química entre los protagonistas debía ser eléctrica. En cambio, se volvió completamente tóxica. La frialdad deliberada de Ford hizo que la actuación de Young fuera más distante y robótica, lo que irónicamente funcionó a la perfección para su personaje replicante. El odio mutuo creó una tensión incómoda que potenció los temas de la película. A veces, las mejores actuaciones surgen de la incomodidad genuina y de conflictos interpersonales reales, en lugar de una química fabricada. Dato 7. Sean Young acusó a Ridley Scott de acoso sexual. Young alegó que Scott le hizo proposiciones durante el rodaje, y que cuando ella rechazó sus avances, él la castigó obligándola a filmar escenas completamente irrelevantes que no tenían nada que ver con la trama. Ella afirmó que Scott la puso deliberadamente en situaciones difíciles, y que hizo su vida profesional absolutamente miserable después del rechazo. Young se sintió atrapada entre el presunto acoso de Scott y la hostilidad abierta de Ford en el set. El set se convirtió en un ambiente tóxico donde la protagonista femenina fue sistemáticamente aislada y atacada tanto por el director como por su coprotagonista. Las graves acusaciones de Young no saldrían a la luz públicamente hasta muchos años después, pero el daño inmediato a su carrera fue severo y duradero. El ambiente laboral hostil afectó su desempeño y sus oportunidades futuras. Dato 8. Harrison Ford saboteó deliberadamente su propia narración. Ford odiaba tanto la narración impuesta por el estudio que muchos creen que la interpretó intencionalmente de forma deficiente, esperando que fuera completamente inutilizable. Él calificó el proceso de grabación como una pesadilla de mierda, y dijo que fue al estudio a grabarla a regañadientes y protestando. Según sus propias declaraciones, Ford se vio obligado a recrear la narración para personas que no representaban los intereses del director. Su entrega deliberadamente monótona y desinteresada no era mala, era mala actuación. Fue un sabotaje pasivo-agresivo calculado contra la interferencia del estudio. El plan le salió espectacularmente mal cuando el estudio usó su terrible actuación de todos modos. La rebelión vocal de Ford se convirtió en parte involuntaria de la historia del cine, aunque no de la manera que él pretendía que funcionara. El equipo filmó 50 noches con lluvia artificial. Casi todas las escenas se rodaron de noche, con el equipo llegando al final de la tarde y terminando a las 6:00 a.m. del día siguiente. El elenco y el equipo soportaron meses de agotadores rodajes nocturnos bajo lluvia artificial, creando una atmósfera miserable que Ford describió más tarde como una de sus peores experiencias de filmación. La humedad constante, el agotamiento físico y los horarios de sueño completamente invertidos convirtieron a todos en zombies andantes. Las enormes máquinas de lluvia funcionaban de manera continua, empapando todo y a todos durante horas cada noche. La perfección atmosférica tuvo un costo severo en la comodidad y la cordura humanas. La miseria visible del equipo se muestra claramente en las imágenes detrás de cámaras. Se veían tan distópicos y deprimidos como lo retrataba la propia película. Dato 10. Ridley Scott llamó a Harrison Ford el mayor dolor de cabeza. En 2006, cuando le preguntaron directamente, ¿quién ha sido el mayor dolor de cabeza con el que has trabajado?, Scott respondió sin dudar: tiene que ser Harrison. Me perdonará porque ahora me llevo bien con él. Pero sabe mucho, ese es el problema. Scott admitió que Ford fue increíblemente desafiante porque, cuando trabajamos juntos, era mi primera película y yo era el nuevo en el lugar. La animosidad era legendaria en los círculos de Hollywood. Ford cuestionaba cada decisión, desafiaba cada elección creativa y convirtió la vida de Scott como director en un verdadero infierno durante la producción. Desde entonces, ambos se han reconciliado profesionalmente, pero su brutal guerra en el set casi destruyó la película por completo durante el rodaje. Dato 11. Rutger Hauer reescribió la mejor escena de muerte del cine la noche anterior. Hauer calificó el discurso original de Lágrimas en la lluvia como una charla operística y un discurso de alta tecnología, sin relevancia para la película en sí. La noche antes de filmar, tomó un cuchillo al guión y lo redujo de varios párrafos largos a solo 42 palabras en total. La icónica frase, "todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia", fue completamente creación suya. Más tarde dijo que se le ocurrió a las 4:00 de la mañana mientras pensaba, "maldita sea, espero que no quieran que diga estas 300 palabras". La improvisación de último minuto de Hauer creó una de las escenas de muerte más citadas en la historia del cine. El guión original del estudio habría sido completamente olvidado. Su brillante reescritura se volvió inmortal y todavía se cita décadas después.
Dato 12. El equipo aplaudió y lloró. Cuando Howard pronunció su discurso, cuando Howard recitó su improvisado monólogo de lágrimas en la lluvia en una sola toma, supuestamente los miembros del equipo aplaudieron y lloraron al terminar la escena. El impacto emocional fue tan poderoso que todos supieron de inmediato que habían presenciado algo verdaderamente legendario. Técnicos de cine curtidos, que lo habían visto todo, se conmovieron hasta las lágrimas por las palabras finales de un androide sobre la mortalidad. El profundo silencio que siguió a su actuación fue absolutamente ensordecedor. Entonces, estalló un aplauso espontáneo en todo el set. Fue uno de esos momentos mágicos que definen carreras y crean historia del cine de manera permanente. Howard había transformado una escena rutinaria de la muerte de un replicante en pura poesía. La reacción emocional inmediata del equipo demostró que habían capturado un rayo en una botella que resonaría por generaciones. Dato 13. Se utilizó metraje de El Resplandor de Stanley Kubrick para el final feliz. El final feliz impuesto por el estudio, en el que Deckard y Rachel conducen hacia las montañas, utilizó metraje sobrante de paisajes de El Resplandor de Stanley Kubrick. Scott se acercó a Kubrick, quien era un verdadero fanático de Alien, y este aceptó entusiasmado dejarle usar las tomas no utilizadas de las montañas de forma gratuita. Si se toma literalmente, esto significa que al final conducen hacia el Hotel Overlook de El Resplandor. La ironía es perfecta. Un final feliz tomado de una película de terror sobre aislamiento y locura. El generoso gesto de Kubrick ayudó a Scott a crear un final que detestaba, usando metraje de una película sobre colapso psicológico. El metraje prestado ahorró dinero, pero creó un subtexto involuntariamente oscuro para los espectadores que reconocieron el material original. Dato 14. Las escenas se filmaron 16 veces con diferentes iluminaciones. Los ingenieros de efectos especiales utilizaron una técnica revolucionaria en la que iluminaban y filmaban una escena, rebobinaban la película y luego grababan sobre ella con configuraciones de iluminación completamente diferentes. Este proceso de exposición múltiple se repitió hasta 16 veces para una sola toma, creando la distintiva profundidad visual y atmósfera estratificada de la película. Cada pasada añadía múltiples capas de luz y sombra que le daban a Blade Runner su aspecto futurista único. La técnica era físicamente agotadora y extremadamente costosa, pero generó imágenes que aún hoy parecen futuristas. No existían efectos digitales, solo un trabajo artesanal obsesivo y múltiples exposiciones de película que creaban la magia del cine. La compleja iluminación requería una sincronización y coordinación precisas. Este meticuloso proceso contribuyó a los sobrecostos del presupuesto, pero logró efectos visuales que siguen siendo inigualables décadas después. Dato 15. El sueño del unicornio era la pista secreta de Scott. Deckard es un replicante. La secuencia del sueño del unicornio, combinada con el unicornio de origami que le deja Gaff, fue la forma sutil de Scott de revelar que Deckard en realidad es un replicante. Gaff solo podría conocer los sueños específicos de Deckard si fueran recuerdos implantados por la corporación Tyrell. Este detalle ha provocado décadas de acalorada controversia, con Harrison Ford aún enérgicamente en desacuerdo con la interpretación de Scott. El unicornio no era solo un sueño. Era una prueba concreta de la implantación artificial de recuerdos. Scott ocultó esta revelación crucial de manera tan sutil que la mayoría de los espectadores la pasó por alto por completo en el primer visionado. El debate continúa hoy en día, con los fanáticos permanentemente divididos entre el Deckard humano de Ford y la teoría del replicante de Scott. Una pequeña figura de origami cambió fundamentalmente todo sobre la identidad del personaje y el significado de la película. Dato 16. Philip K. Dick murió 4 meses antes de ver su reivindicación. Dick sufrió un derrame cerebral masivo el 17 de febrero de 1982 y murió el 2 de marzo de 1982, exactamente 4 meses antes del estreno de Blade Runner en cines. Él solo había visto 20 minutos de metraje preliminar y lo calificó de «súper» y «dinamita», preguntando entusiasmado, ¿cómo supieron lo que estaba pasando en mi cabeza? La cruel ironía fue que, justo cuando su obra estaba a punto de obtener un reconocimiento internacional masivo, murió antes de poder presenciarlo. El genuino entusiasmo de Dick por esos breves 20 minutos de metraje sugería firmemente que él habría absolutamente amado la película terminada. Su muerte inesperada le privó de presenciar su completa reivindicación y la enorme revolución de Philip K. Dick que siguió en Hollywood. El momento fue trágicamente perfecto. El éxito llegó tarde para que él lo disfrutara. Dato 17. Las últimas palabras de Dick sobre la película fueron acerca de figuras de acción. Después de ver el metraje, Dick llamó a Paul Salmon y dijo con emoción infantil, «No lo puedo creer. ¿Dónde consigo una figura de acción de Deckard?» Se dice que esta fue una de sus últimas declaraciones entusiastas sobre cualquier adaptación de su obra antes de su repentina muerte.
La genuina emoción infantil de Dick por el posible merchandising demostraba lo completamente que la película había capturado su imaginación y aprobación. Pasó de ser un autor escéptico y protector a un fan emocionado en solo 20 minutos de metraje. El hombre que escribió brillantemente sobre humanos artificiales estaba absolutamente fascinado con la idea de que Descartes artificiales fueran producidos en masa. Su alegría inocente hace que su prematura muerte sea aún más trágica. Nunca llegó a ver su querida figura de acción, ni a presenciar el enorme impacto cultural de su historia. Dato 18. La película generó 7 versiones diferentes debido a la intervención del estudio. La interferencia del estudio resultó en la existencia sin precedentes de 7 versiones diferentes de Blade Runner que se han mostrado al público desde su estreno original. Estas incluyen el montaje original, el estreno en cines, la versión internacional, el montaje del director y el corte final, entre otras. Ninguna otra película importante ha sido revisada de manera tan extensa o repetida. Cada versión cuenta una historia ligeramente diferente, creando un fenómeno único en el que el verdadero Blade Runner depende completamente de la versión que hayas visto. Los múltiples montajes prueban tanto el problemático nacimiento de la película como su perdurable poder creativo. 7 versiones diferentes crearon 7 experiencias distintas de la misma obra maestra. Los distintos montajes se han convertido en un caso de estudio en el ámbito cinematográfico sobre la interferencia del estudio frente a la visión artística. Esta historia de revisiones sin precedentes convirtió una sola película en una experiencia multimedia que abarca décadas. Dato 19. Inició la revolución de Philip K. Dick en Hollywood. A pesar de su catastrófico fracaso inicial en taquilla, Blade Runner dio inicio a lo que el autor Paul M. Salmon llama toda la revolución Philip K. Dick en Hollywood. El estatus de culto que la película alcanzó con el tiempo llevó directamente a grandes adaptaciones de Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly y muchas otras. Dick se convirtió póstumamente en uno de los autores de ciencia ficción más adaptados en la historia del cine. Los estudios que durante décadas habían ignorado por completo su obra, de repente vieron oro puro en sus visiones paranoicas del futuro. Blade Runner demostró de manera definitiva que la extraña y filosófica ciencia ficción de Dick podía funcionar brillantemente en pantalla con el tratamiento adecuado. La revolución que él nunca llegó a presenciar lo convirtió en una leyenda póstuma de Hollywood. Sus historias se convirtieron en la base del cine de ciencia ficción moderno, influyendo en innumerables películas sobre inteligencia artificial, realidad e identidad. Dato 20. El final feliz fue tan malo que se convirtió en un meme antes de que existieran los memes. Los críticos identificaron de inmediato que el final feliz añadido se sentía completamente fuera de lugar y no encajaba con el tono noir del resto de la película. El final se volvió tan universalmente notorio que, cuando finalmente se estrenó la versión del director, eliminarlo fue celebrado tanto como quitar la narración que Ford odiaba. Ahora, el final feliz se considera un ejemplo perfecto de advertencia sobre la interferencia destructiva de los estudios y la visión artística. Era tan evidentemente falso y chocante que el público lo rechazó instintivamente desde el primer día. Antes de que existieran los memes de Internet, el final feliz de Blade Runner ya era una broma ampliamente conocida entre críticos de cine y fanáticos. Su eventual eliminación se convirtió en una gran victoria para la integridad artística sobre la cobardía corporativa. Irónicamente, el mal final fortaleció la reputación de la película al demostrar lo que la intromisión del estudio podía destruir. Comenzó como un desastre con escenarios al revés, actores en conflicto y amenazas del estudio, pero de alguna manera ese hermoso desastre se convirtió en una obra maestra que cambió el cine para siempre. El caos creó el clásico. Si te interesan los secretos extraños del cine y las historias más locas detrás de las películas más grandes de Hollywood, suscríbete porque esto apenas comienza. Créeme, a partir de aquí se pone aún más raro.